Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy que tiene que ver la continuidad de la unidad referida a los actos jurídicos. Deben haber visto en la clase anterior el concepto general de los actos jurídicos y sus elementos. Hoy lo que lo vamos a ver es los efectos de los actos jurídicos, la interpretación de los actos jurídicos y su clasificación, ¿sí? El artículo 259, haciendo un breve repaso, es el que nos dice la definición del acto jurídico, que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas, ¿sí? Básicamente es el que tiene por fin inmediato producir algún efecto en el ordenamiento, ¿sí? Ese tipo de efectos pueden ser de dos clasificaciones: efectos objetivos o los efectos subjetivos, ¿sí? Los efectos objetivos son las relaciones jurídicas creadas por ese acto jurídico, esa modificación o esa extensión. Es lo que ese acto jurídico crea entre las partes, ¿sí? El efecto subjetivo tiene que ver con quiénes son los sujetos que se ven alcanzados, que se ven beneficiados, o quienes tienen que soportar los efectos de ese acto jurídico celebrado, ¿sí? Para eso tenemos un principio general, que es el principio general que los actos jurídicos solo causan efecto entre las partes que intervienen en el acto. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un acto jurídico no se pueden crear obligaciones respecto de terceros que no hayan participado en el acto, ¿sí? Ese es el principio general. Sin embargo, existe la posibilidad que las partes estipulen algún beneficio respecto de un tercero, que si bien no forma parte del acto, puede verse beneficiado por una estipulación. El principio general es que no pueden crear obligaciones respecto de terceros, pero sí existe la posibilidad de que los intervinientes en un acto estipulen un beneficio respecto de ese tercero, en el cual, una vez que es aceptado, ese tercero adquiere ese beneficio, ¿sí? Entonces, el efecto subjetivo, la prohibición es respecto de las obligaciones a cabeza de un tercero, pero no respecto de algún beneficio, que si ese tercero lo acepta, es perfectamente válido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa respecto de los sucesores de las partes de un acto jurídico, ¿sí? Ustedes saben que todos los derechos en principio son transmisibles. El artículo 398 del Código Civil y Comercial es muy claro cuando dice que todos los derechos son transmisibles, excepto que haya un acuerdo entre las partes de que los derechos emergentes de ese acto no se puedan transmitir, o que haya una prohibición legal, o que vaya en contra de la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Artículo 398 del Código Civil y Comercial. Entonces, salvo excepciones, todos los derechos son transmisibles. Ahora bien, ¿qué tipo de sucesores tenemos? El Código nos da dos clasificaciones de sucesores de derechos: los universales, que son los herederos, y los particulares, que son aquellos a los cuales se les transmite algún bien determinado, ¿sí? Como habíamos dicho, hay algunos derechos que no son transmisibles. Entre ellos, el derecho real de usufructo, que es el uso de una persona de la propiedad de otro, los derechos de la personalidad, que ya vimos algunos, los derechos que tienen que ver con las relaciones de familia, esos derechos no se pueden transmitir, así como aquellos que se llaman intuito personae, que tienen que ver
con las características propias de una persona determinada, ¿sí? Si bien todos los derechos son transmisibles, existe un principio general que es el principio del nemos plus iuris, que lo tenemos en el 399 del Código, que básicamente dice que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene. Si yo no soy dueño de algo, no lo puedo vender, ¿sí? Ese es el principio nemos plus iuris, que dice, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Bueno, resulta que puede darse el caso que una persona compre un bien de quien no sea el verdadero titular, de quien no tenga el derecho de venderlo. Y después aparezca el dueño original a reclamarle el bien que compró de quien creía que era el dueño original. Ahí se da un conflicto respecto de el dueño de la cosa y aquel que compró una cosa creyendo que se la compraba el verdadero dueño y resulta que se ve sorprendido por un dueño que tiene un mejor derecho. Ahí lo que se produce es una colisión entre el dueño y quien adquiere la cosa y pone en riesgo la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que alguien no quiera volver a comprar por miedo a que vuelva a aparecer algún dueño desconocido. Entonces, frente a esa situación, se privilegió que aquel comprador de buena fe, que ya vamos a ver después el concepto de buena fe, y a título oneroso, es decir, que no fue una adquisición gratuita como si fuera una donación, tiene derecho de quedarse pese que hay un dueño real que no participó de la venta. Ahí vemos consagrado la excepción al principio de que alguien vende algo que no tenía o que lo tenía en forma menor al derecho que estaría transmitiendo, ¿sí? Se protege al tercero de buena fe, es decir, aquel que compró creyendo que quien les transmitía el bien era el verdadero titular. ¿Por qué? Porque si se puede comprobar que esa persona no tenía buena fe, es decir, que conocía esa situación de que quien le estaba vendiendo no era el verdadero propietario, carece de buena fe y por lo tanto ahí sí puede ser alcanzado por el reclamo del dueño original, ¿sí? Ahora bien, tenemos terceros ajenos al acto jurídico celebrado entre las partes que pueden o no tener algún interés respecto del destino de ese acto jurídico, como pueden ser los acreedores de alguna de las partes, en las cuales ven que el patrimonio, esa prenda común, esa garantía para todos los acreedores, puede haberse disminuido y poner en peligro su propio cobro. Es decir, tiene un interés en el acto jurídico celebrado en el cual su deudor estaría disminuyendo su propio patrimonio. A ese tercero se lo llama un tercero interesado, es decir, tiene un interés en la realización de ese acto jurídico. Distinto de el resto de los terceros que no sean acreedores, que son ajenos a ese y son denominados terceros no interesados,
¿sí? Como dijimos, los acreedores, aquellos titulares de un derecho real, el acreedor hipotecario, por ejemplo, el acreedor privilegiado, y los sucesores particulares de las personas. También aquellos que pueden ejercer un derecho de retención sobre el objeto del negocio. Entonces son dos tipos los terceros interesados: los acreedores y los titulares de derechos reales sobre las cosas en las cuales es el objeto del acto jurídico, ¿sí? Aquellos que no tienen ningún interés son totalmente ajenos y no tienen ningún derecho. ¿Cuáles son los derechos de estos terceros interesados? Que son acreedores, tienen un derecho real sobre la cosa objeto de ese acto jurídico y por lo tanto pueden tomar algún tipo de iniciativa respecto de ese acto jurídico que en principio estaría vulnerando su derecho como acreedor o como titular de un derecho real, por ejemplo de garantía, como puede ser una hipoteca, una prenda, ¿sí? Esos terceros pueden accionar, que después vamos a ver las acciones patrimoniales, ¿sí? La inoponibilidad de los actos que se hayan hecho en fraude a sus derechos, que hayan causado o agravado la insolvencia de su deudor, ¿sí? O pueden inclusive subrogarse en los derechos que tenga su deudor en créditos que no ejecute e iniciar lo que después vamos a ver, la acción subrogatoria. Ahí vemos cómo los terceros pueden, en un negocio que son ajenos, si acreditan un interés legítimo o un derecho subjetivo, producir efectos respecto de ese acto jurídico. Habiendo visto los efectos, la relación con los terceros, vamos a pasar a la interpretación de los actos jurídicos. ¿Y qué es interpretar? Bueno, la interpretación es determinar el significado de algo, en este caso la declaración de voluntad que forma ese acto jurídico de las partes, porque puede ocurrir que haya alguna discordancia entre lo que realmente quieren las partes y lo que han manifestado o han exteriorizado. El principio general de interpretación es que se tiene que tener en cuenta lo que las partes verosimilitudmente pudieron entender al momento de declarar. Obrando siempre de buena fe, principio general que ahora vamos a ver, y de acuerdo a los usos y costumbres del tipo de acto que se trate. Porque estamos hablando de declaraciones recepticias que se configuran una vez que la otra parte recibe la declaración de voluntad del otorgante. Se puede decir que además de la interpretación puede existir lo que se llama la integración del acto jurídico cuando falta algo en ese acto jurídico que no permite la interpretación correcta, porque hay alguna laguna que las partes no han expresamente declarado. ¿Cómo se integra ese acto jurídico para después interpretarlo? Bueno, a través de las normas legales supletorias que se puedan llegar a aplicar a ese tipo de acto, y derivando de la voluntad declarada lo que presumiblemente hubieran manifestado las partes en caso de haberlo previsto. Hay unos principios generales respecto del carácter recepticio de la declaración de voluntad para la celebración del acto. Y es decir, lo que la otra parte pudo entender
siempre obrando de buena fe y de acuerdo a los usos y costumbres del acto que se trate, ¿sí? ¿Cuándo es necesaria la interpretación? Bueno, la interpretación es necesaria cuando las partes que celebraron el acto no tienen una manera coincidente de entender lo que quedó establecido en ese acto. Cuando hay dos maneras de leer ese acto celebrado, ahí se necesita la interpretación. Eso no quiere decir que todos los actos deban interpretarse, porque si los términos del acto, las palabras, son claras, no hay contradicciones, es clara la intención de las partes, no hay manera de interpretar en sentido contrario, ¿sí? Eso es lo que se denomina un contrato, un acto jurídico claro, que no requiere interpretación porque es muy claro en su contenido y en su redacción. Ahora, si las partes no han entendido la declaración de manera coincidente, sí o sí surge la necesidad de la interpretación. ¿Y cómo debe hacerse la interpretación? Bueno, debe hacerse en un modo normativo y objetivo, ¿sí? Para eso existen reglas de interpretación, que son las pautas que tienen el intérprete para guiarse en esa interpretación. La más importante es la buena fe. Por otro lado, hay medios de interpretación, que son los elementos con los que va a trabajar quien deba interpretar, fundamentalmente los usos y costumbres y la conducta de las partes, tanto previa como posterior a la celebración del acto, ¿sí? Como dijimos, la regla fundamental es la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Bueno, actuar como hace la gente honesta, con lealtad y con rectitud. El artículo 1061, que si bien es relacionado con los contratos, pero tiene que ver con todos los actos jurídicos, dice que debe interpretarse conforme la intención común de las partes y el principio de la buena fe. La buena fe debe ser de las dos partes, del que declara la voluntad como así del que la recibe. ¿Cuáles son las derivaciones del principio de buena fe? Bueno, hay que tener el sentido general del idioma, que interpreten la misma sentido, teniendo en cuenta el idioma que se use, en la región que se use, así como atender el significado si se trata de una cuestión que tiene que ver con algún tráfico comercial particular, los términos del lenguaje de la actividad en la cual se estaría celebrando ese acto, ¿sí? Otra regla de interpretación es el fin económico del negocio, porque del acto jurídico, ¿sí? Porque la finalidad es la producción de efectos, y si es un contenido económico, la finalidad de interpretación de ese acto es que se produzca el resultado económico que las partes hayan establecido o querido establecer en caso de que no resulte claro el contrato, ¿sí? El artículo 1065 nos habla de las fuentes de interpretación, y nos dice: cuando se debe tomar en consideración, cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, las circunstancias en las cuales se celebró, incluyendo las acciones preliminares, la conducta de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato, y tomar el contrato como un todo. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden interpretarse cláusulas aisladas, sino una interpretación integral del contrato que permita solucionar ausencias que en alguna cláusula determinada no sea clara o genere discordancia, ¿sí?
Hay otras reglas, como son el principio de conservación, la protección de la confianza, que una persona no pueda, una parte no pueda cambiar una voluntad con posterioridad a la celebración del acto, y una muy importante que es la que se llama el favor de vitoris. ¿Qué es esto? Que la interpretación, en caso de duda, deba efectuarse a favor del deudor. Esto después ha tomado mayor preponderancia con los contratos de consumo, aquellos que tienen que ver con la protección del consumidor. ¿Sí? El artículo justamente, el artículo 1095 es el que habla de la interpretación del contrato de consumo, que dice: el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, siempre se adopta la que sea menos grave para el consumidor, que es la parte débil de la relación. Habiendo visto los efectos, habiendo visto la interpretación, nos queda ver la clasificación de los actos jurídicos, que vamos a hacer un pequeño corte para poder desdoblar el video para después poder subirlo a la plataforma. Así que vamos a dar un cortecito y después vamos a dar la segunda parte de la clasificación de los actos.